le dice que me invite a ser parte de su equipo ministerial. Cuando él me llama, yo entiendo que él ha perdido la razón, que él no está bien, y le digo que va a meterse en problemas. Uno, porque yo nunca he pastoreado, no encajaba dentro de los estándares de lo que era la pastoral, aunque había ya terminado todo mi proceso de endoso con la denominación, y yo me identificaba más en el ámbito social. Luego de oración, entiendo, Dios me valida y me confirma que sí, que me vaya. Así que yo dejo mi trabajo a nivel del municipio y la región para irme a trabajar como ministra ejecutiva asociada de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, junto al reverendo Roberto Diepa, que fue otro tiempo maravilloso de escuela, de crecimiento. Pero lo más interesante es que cuando llevaba como 2 años, un día hablando con una de mis compañeras, la reverenda Lidia Rivas Balado, le digo, Lidia, yo me siento tan extraña, yo siento que Dios está poniendo en mí un corazón pastoral. Y esto es bien raro, esto no soy yo, algo está cambiando dentro de mí. Y comienza a darse una transformación literalmente en mi corazón de compasión a la gente. Ya no era lo social y las problemáticas sociales, sino ya para el trabajo interno de la iglesia. Laura, tiene que haber sido un desafío muy grande porque lo común que vemos es que el pastor tiene un llamado a la pastoral, se prepara para la misma desde el púlpito y una vez que está en la labor pastoral se da cuenta de que hay una comunidad alrededor a la cual tiene que servir y entonces empieza a prepararse como un trabajador social también. Hoy en día algunos seminarios, sobre todo aquí en los Estados Unidos, están manteniendo incluso los estudios con respecto a hacer doble estudios en cuanto a trabajo social y también a divinidad a la misma vez, teniendo en cuenta ese fenómeno. Pero en tu caso, según como te he escuchado, es todo lo contrario. Tú empezaste por la parte comunitaria y después te empezó ese llamado a mover que, aunque eras una persona de iglesia, no había sentido tan patente como en este momento. ¿Puede ser algo similar? Es interesante porque precisamente en mi caso fue totalmente al revés de lo que es lo común. Mi corazón arde y late aún por lo social, pero a la misma vez Dios se encargó de ir transformando mi corazón y mi entendimiento para, por decir así, abrir mi posibilidad a pastorear como tal una congregación. Honestamente te digo, eso no estaba en mi mente. Yo no entendía que eso era hasta que Dios lo fue poniendo en mi corazón. Después de estar aquí, porque lo otro que no te dije es que a través de todo ese tiempo que te estoy contando muy rapidito, yo tuve muchas oportunidades de ir a muchos eventos de capacitación, muchos. Y créeme, todo lo que tenía que ver con ministerio urbano, yo le huía. Así que si hablaban de ministerio urbano, eso a mí nunca me llamó la atención. Sin embargo, mi primer llamado pastoral, primero, es en un contexto urbano. Ese contexto al que yo no quería ir. Y al que no quise ni tan siquiera ir a las conferencias que hablaban de Urban Ministry. Pero sin embargo, Dios hizo como quiso. Y eventualmente y honestamente, luego de mucho llanto, porque yo quería confirmación, porque, porque no podía ser yo conociendo, trabajando en la oficina denominacional, siendo bautista desde los 14 años, desarrollando mi liderato en muchas áreas dentro de la iglesia local y la denominación, la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico y otros ministerios dentro de la denominación. Yo conocía la primera iglesia bautista de Río Piedras, ¿verdad? De oídas, porque no era mi iglesia, pero era una iglesia icónica, ¿verdad? Era la primera iglesia bautista establecida en Puerto Rico, era la punta de lanza de la obra bautista, una iglesia que por tradición habían sido siempre pastores varones los que habían ocupado el puesto de pastor general, aunque desde el que el reverendo Cristino Díaz Montañez fue pastor general, él empezó a incluir pastoras asociadas, ¿verdad? Así que ya esta iglesia sí te había tenido presencia de mujeres en la pastoral, pero como pastoras asociadas. Eran ministros ordenados, así que eran reverendos, eran personas de mayor edad, no necesariamente
adultos mayores, pero más adultos. Eran personas, muchos de ellos ya con doctorados, los últimos, tanto el reverendo Cristino Díaz como el reverendo Guillermo Otero, eran gente ya con doctorado y ministros ordenados. Así que si de algo yo estaba bien segura era que yo no encajaba en el perfil de ser la pastora de Río Piedra. 1, ser mujer. 2, yo no estaba ordenada, no era reverenda todavía. Yo no había tenido experiencia pastoral previa. Y por último, yo no tenía doctorado. Así que yo estaba tan tranquila cuando vine a colaborar aquí como recurso en un momento de transición, porque yo estaba totalmente segura que yo no cualificaba, no reunía los requisitos para ser pastora de la iglesia. Así que pude ser yo sin ningún tipo de tensión ni bueno, al contrario, yo diría, Laura, con todas las tensiones del mundo. Sí, me generó tensión en el sentido de dónde estaba, ¿verdad? Y el nivel de calidad que se esperaba aquí, porque esta es una iglesia igual que mi iglesia madre, en ese sentido. Una iglesia acostumbrada a la calidad en todos los sentidos, en la música, en la liturgia, en la programación, muy formal. En todo lo que se hace, todo es por escrito, así que el orden de culto es por escrito, se prepara un boletín semanal con una reflexión pastoral. En ese sentido sí había una expectativa bastante alta, pero esa expectativa no era distinto a lo que yo venía acostumbrada de mi iglesia madre. Así que realmente pues sí tenía que cumplir con eso, pero no era nada nuevo ni extraño para mí, porque era algo de lo que ya yo venía acostumbrada, era lo normal en mi iglesia madre. Sin embargo, como pastora, me sentí en total libertad en el sentido de que al no tener la idea de que podían considerarme para ser su pastora, pues no tenía por qué pretender nada, podía ser yo. Hice unas cuantas locuras en ese tiempo. Caminatas de oración, hicimos unas paradas por la comunidad, hicimos unas cosas así como saliéndonos de la norma, vamos a ponerlo así. Podía ser más libre, sentirme libre en la predicación en términos de estilo y de innovar y de utilizar diferentes cosas. Y curiosamente, Dios en su humor, pues toca el corazón de los líderes que estaban en ese proceso en el tiempo de búsqueda pastoral y definitivamente me hacen eventualmente el acercamiento que honestamente yo no podía creer al principio. Tuve que ir al Señor y decirle, tú me tienes que confirmar esto porque yo no lo puedo creer. Y sí, Dios me confirma de una manera hermosa que pues que sí, que era cierto. Así que el comité me invita, me entrevistan y termino yo siendo la candidata para ser la pastora de la iglesia. En asamblea, la iglesia me ratifica como su pastora. Así que desde abril del año 2014, yo comienzo a ser la pastora, la primera mujer como pastora general de esta comunidad de fe. Y ahí sí me asusté. Ahí sí me asusté. Yo te propongo algo. ¿Qué tal si aquí nosotros vamos a hacer una paradita y vamos a tener más de un programa contigo? Porque lo que te tengo que preguntar, la gente lo tiene que escuchar para el próximo programa. ¿Te parece? Una última pregunta y me la contestas rapidito. Hay gente que quiere servir a Dios, pero no quiere ser pastores. Tal vez tú te encontraste en medio de esa circunstancia y si es así, o viviste o pensaste alguna vez en eso, ¿qué le dirías a gente que nos está escuchando? El ministerio es muy amplio. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos también, sobre todo en la comunidad latina, yo creo, tenemos que abrir nuestra mente, es que el llamado de Dios es muy amplio. Y Dios nos llama desde donde estamos. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y nosotros tenemos que cuando le decimos que sí al Señor, a ese llamado, yo le llamo ministerial, el ministerio puede tomar distintas vertientes y distintos caminos a través de la vida. Yo creo que algo que nos han querido hacer creer, ¿verdad? A través de nuestra historia, sobre todo, repito, como comunidad latina, es que el único ministerio o el ministerio más válido, por decir así, es el pastoral. Ese es uno de los muchos ministerios a los que Dios llama. Y hoy más que nunca estamos viendo esa diversificación aún dentro del ministerio pastoral. Hay pastores de juventud, pastores de adultos mayores, pastores administrativos, pastores de educación, está la pastoral o ministro de liturgia.
Hay toda una gran diversidad dentro de la pastoral que no solamente o exclusivamente es lo tradicional del pastor de iglesia. Está la capellanía, está lo social, la música. O sea, estamos hablando de que realmente hoy más que nunca nos están dando esa oportunidad. Así que yo le diría al que siente en su corazón ese fuego como yo lo sentí, de que Dios me llamó y yo no tenía duda de que Dios me había llamado. No nos asustemos, porque Dios no va a poner en nosotros una tarea para la que todavía no estemos listos. El mejor ejemplo fue el llamado de David. David fue llamado y como que iba a ser rey y pasaron años de preparación antes de que llegara al trono. Nosotros no podemos pensar que porque Dios nos llame hoy, mañana vamos a estar a cargo de una iglesia. De hecho, sería un error. Yo creo que debe darse un tiempo de afirmación, de preparación, y en ese camino Dios en tu total sabiduría va a irnos llevando y poniendo en nuestro corazón lo necesario y en nuestra mente la capacitación, las experiencias necesarias para aquel lugar donde finalmente nos lleve a servir, sea en una comunidad de fe, sea en la academia, sea en una universidad. Vuelvo, es muy diverso lo que es el ministerio. Pastora Laura, estamos disfrutando la conversación, pero vamos a hacer solamente un breve espacio de 7 días para que nos sigan escuchando en esta familia peregrina. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias por escuchar Familia Peregrina, un podcast de los Ministerios Latinos del Compañerismo Bautista Cooperativo. Para conocer más sobre nuestra red familia, visita www.cbf.net/familia. En nuestro próximo programa continuaremos dialogando con la reverenda Laura Ibeliz Ayala. No vas a querer perderlo. Soy Rubén Ortiz y recuerda que tu vida será tu recompensa donde quiera que vayas. Una mano extendida es tu iglesia. Vamos familia, nos espera el camino.